Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Voces por la Biodiversidad. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este inicio de año 2026. Empezamos con la primera edición, tuvimos un año 2025 con grandes invitados, con grandes temas que gracias a todos ustedes que se conectan, que hacen posible este tipo de entrevistas, de transmisiones. Y pues nuevamente darles la bienvenida a este mega espacio de Voces por la Biodiversidad aquí en el Museo de las Aves de México, un espacio dedicado a las personas que se dedican a conservar, a proteger y a compartir, cuidar toda la naturaleza. Es para nosotros un orgullo tener este tipo de invitados. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de las Aves de México, aquí en su sede en el Centro Histórico de Saltillo, Coahuila. Y ya saben, mi nombre es Aldo Ceballos, de aquí del área científica del museo. Me da mucho gusto recibirlos en un episodio más. Y pues el tema de hoy es un temazo, como siempre, y pues es un tema que a todos los ciudadanos, a todos los que vivimos en las ciudades, nos llama mucho la atención, es de mucho interés. El tema de hoy es ciudades que respiran, reforestación y servicios ecosistémicos, y para ello tenemos a nuestro gran invitado, el doctor Carlos Loyola Licea, profesor del TEC de Saltillo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Aldo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, es un gustazo para el Museo de las Aves tenerte aquí con nosotros en este espacio donde sé que vamos a compartir datos muy interesantes, temas, conceptos, historias de qué hacer y qué no hacer, sobre todo ahora yo creo que con lo que vivimos del cambio climático, cómo cambian las temperaturas, cómo vivimos en unas ciudades repletas de concreto. Creo que el tema de como lo dice el tema, ciudades que respiran. Y hablando, vamos a entrar al tema de la reforestación. Sé que hoy nos va a compartir muchísimas cosas y quiero decirle a todos ustedes, todas las dudas, preguntas, comentarios, saludos, aprovechen que tenemos aquí al doctor para que puedan aclarar sus dudas. Hoy que la información es gratis, ¿verdad? Claro. Sí. Hoy que es gratis, sí, aprovechen pues. Aquí. Saben que con mucho gusto vamos a estar acá leyendo todas sus preguntas, sus comentarios. Saludos, escríbanos de dónde nos saluda, de dónde nos siguen. Tenemos seguidores en la página del Museo, Carlos, claro, de muchas ciudades, muchos municipios, incluso de muchos países. Wow. Entonces, para esto, yo quiero, pedirte, ¿verdad? Porque como tenemos personas que a lo mejor algunas son muy afines a las aves, sí, algunas que a lo mejor se van integrando en nuestra página porque les llamó la atención algo de las aves, del medio ambiente. Entonces, para poder poner en contexto de lo que vamos a hablar, te pido que nos compartas, un contexto, una introducción de lo que vamos a platicar hoy, para posteriormente ir entrando con las preguntas. Claro, bueno, pues el día de hoy vamos a abordar el tema de las ciudades que respiran. Es un concepto, que no usamos mucho, pero que vale mucho la pena reflexionar en él. Las ciudades antiguas, hace 50 años, hasta los años 60 aproximadamente del siglo pasado, se vieron como complejos rígidos, complejos físicos, donde están las personas, y esos complejos físicos han ido desplazando el medio rural. En el medio rural, se define el medio rural como aquel que está entrelazado con la naturaleza, está dentro de la naturaleza está embebida, o más bien las personas viven, ¿verdad?, muy cercanos a la naturaleza. Entonces las ciudades se hicieron rígidas, se hicieron de cemento, de concreto, claro, y esas ciudades no respiran, son impermeables, están cubiertas por adoquines, asfalto, cemento, hormigón, etc. Entonces hablaremos de las ciudades que respiran en el sentido de que necesitamos recuperar el sentido de la naturaleza, el sentido de lo vivo. Claro. Esa es la idea, ese es el marco de la idea de la plática del día de hoy. Y un elemento muy importante para que las ciudades se consideren como vivas, que sean elementos dinámicos, vivos, pues son las plantas. Claro. Y entre las plantas, aquellos ejemplares más grandes, los que le imprimen
más dinamismo, pues son los árboles, ¿verdad? Todo cuenta, pero hablaremos el día de hoy un poquito más de la contribución de los árboles a este regreso a las ciudades vivas, a las ciudades dinámicas. Claro. Entonces, es realmente relevante pues tener este concepto bien definido de las ciudades que respiran, ¿verdad? Mira, es muy importante porque nosotros tenemos una cantidad de enfermedades y tenemos un porcentaje de mortalidad asociado a las enfermedades que se causan en la ciudad como resultado de la contaminación. Esta contaminación es física, es una contaminación química, es una contaminación acústica, es una contaminación térmica. Entonces esto estresa a las personas. Y si nosotros tenemos una ciudad más habitable, más benigna en esos elementos químicos, físicos, etcétera, entonces las personas van a tener una mejor salud, un mejor ambiente, una mejor salud, menor morbilidad, menor mortalidad. Entonces es fundamental para la salud, no solo física o biológica, sino también mental. Y justo hoy, cuando me desperté, ya después de que me levanté, claro, empecé a ver las noticias del día de hoy y vi una noticia que me llamó la atención que dice: nuevamente hoy Saltillo despierta con una atmósfera de exceso de contaminación. Y había un video donde se veía toda la nube de contaminación al amanecer, de cómo ya estamos encaminándonos como ciudades aquí cercanas que tenemos como Monterrey, que están densas de contaminación, ¿verdad? Sí, bueno, mira, hay entre datos que vale la pena conocer, hay que seguirle la información a la Secretaría de Medio Ambiente. Claro. La Secretaría de Medio Ambiente tiene un grupo de trabajo dedicado al aire. Entonces ellos generaron, con ayuda de académicos, técnicos, gente pues de sectores industriales también, generaron una propuesta para la calidad del aire. Entonces, en una reunión reciente a finales del año pasado, la Secretaría invitó a un experto de la Ciudad de México que de hecho trabajó en los IMECAS, en el sistema de contaminación de la Ciudad de México, y él está haciendo un análisis de imágenes satelitales de la región. Entonces, no es concluyente, yo no quiero adelantar los datos, pero vimos imágenes donde es muy posible que la contaminación de Monterrey viaje hasta Saltillo, hasta Monclova, porque son cientos de kilómetros. Está comprobado, de hecho, que las partículas viajan miles de kilómetros, ¿verdad? Nosotros tenemos polvo del desierto del Sahara, ¿verdad? Sí, claro. De esa misma manera, los contaminantes de las grandes urbes pues viajan dependiendo de las condiciones atmosféricas. Entonces, no necesariamente que sea contaminación en Saltillo, pero sí tenemos un aire contaminado. El clima pues está afectado por esos contaminantes atmosféricos. Impresionante. Además de lo que se genera aquí. Porque aquí también tenemos una zona industrial. Tenemos una gran zona industrial, tanto para el sur como para el norte. Sí. Estamos acorralados los del centro. Y el tema de la contaminación pues son una cantidad de contaminantes que son los contaminantes normados. Una parte de la contaminación proviene de la industria, otra la generamos cada uno de nosotros con nuestros automóviles, por ejemplo, y otra se genera en los caminos y en la industria de la construcción. Es importante mencionar que no solo las fábricas de procesos, digamos, metalúrgicos, sino aquellas que están detonando la montaña para materiales constructivos, generan una cantidad de polvos. Pedreras, Para llegar a las pedreras y para llegar a algunas otras zonas económicas, incluso agrícolas, hay caminos de terracería. Entonces incrementa el tráfico en la terracería y te levantan el polvo. Entonces las partículas, el material particulado es parte de esa contaminación que nos afecta. Claro. Entonces más personas, sabemos que hay cada vez más personas con enfermedad pulmonar, con asma, enfisema, que se agrava, ¿verdad? Por la calidad ambiental. Y los árboles reducen esto. Nos ayudan a motivar, nos ayudan, a reducir, y que ahorita vamos a ir viendo los beneficios, ¿verdad? De los árboles en las ciudades, en las calles, sobre todo cuando se nos vienen las típicas olas de calor, porque hay ola de calor y todo el mundo en Face, quiero plantar un árbol, pasa la ola de calor y se nos olvida. Y los árboles, quién sabe, ¿verdad? Sí,
Afortunadamente hay cada vez más conciencia. Este programa, esta contribución que haces hoy en este diálogo, pues es importante para mantener este interés de la gente. Muchas personas quisieran contribuir y creo que las organizaciones, ya sea académicas, universitarias, asociaciones civiles, porque me comentabas que aquí estuvo, por ejemplo, Amigos de la Sierra. Nosotros tenemos de alguna forma, los adultos, los que tenemos que estamos en una organización, ¿verdad? Y que tenemos un salario también, nuestra obligación es abrir esos canales para que las personas puedan sumarse, porque no es fácil contribuir en la reforestación, en incrementar el arbolado. Entonces, qué bueno que las personas cada vez piensan más, pero como dices, hay que mantenerlo todo el año, ¿verdad? Y hay que hacerlo de una manera planificada y con conocimiento. Y darle los mantenimientos y todo que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Sí. Dice por acá una de las preguntas, ¿en qué momento las ciudades dejaron de verse solo como espacios urbanos y empezaron en considerarse ecosistemas? Sí, bueno, mira, hay... En el tema de la contaminación tuvimos un hito o un parteaguas muy importante en los años 60. Recordar que en los años 60 fue el despertar de la conciencia ambiental. Digamos, una obra muy conocida es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, donde hablas, bueno, un ejemplo de los plaguicidas que de hecho se demostró el efecto del DDT y de los plaguicidas clorados con el daño al águila calva, que es el ave emblemática de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en los 60 se cambia el concepto de lo que es la ecología purista o la ecología muy científica dedicada a ecosistemas prístinos sin alteración, a una ecología de las ciudades. En el área industrial venía trabajándose con el tema de los residuos industriales en algo que se llama como metabolismo industrial, sinergia de subproductos. Entonces, en los 60 se cambia a una visión de una ecología, digamos, dedicada a la naturaleza y meterla en la ecología de las sociedades y de las ciudades. ¿Cuándo cambia este concepto? En los 60. Ese es el gran parteaguas. En los 80s viene otro conjunto de temas en la industria, en la academia, etcétera, y entonces las ciudades empiezan a incorporar el tema de la ecología. Entonces se habla ahora de la ecología social, de sistemas socioecológicos, y entonces en los 80s ya los urbanistas y los arquitectos empiezan a tomar los temas de la naturaleza, afortunadamente. Pero digamos que es hasta el 2010 cuando ya se empieza a hablar de lo que es infraestructura verde, la importancia de la naturaleza para que una ciudad sea más manejable, no solamente con sistemas ingenieriles. Es decir, nosotros manejamos, por ejemplo, el agua, la manejamos de una manera muy rígida. El agua de lluvia la atrapas, ¿verdad? En tus techos, en las canaletas, la conduces en ductos, la metes al drenaje y la sacas de la ciudad. Es una estructura muy rígida. ¿Verdad? Una ciudad que respira es una ciudad que también permite que no solo los gases, sino los fluidos como el agua, que la permeen, que la atraviesen de una manera lenta, ¿verdad? Que se puedan infiltrar en el acuífero, que también tengas parques que se inunden. Que puedan captar el agua. En lugar de que se deslice por la cuneta y que se vaya agua entre al parque. Al parque, que lo llene, durante un momento va a ser un humedal. Y luego se va y en ese humedal van a llegar las aves. Insectos, una cantidad de fauna. Va a empezar, como dice por ahí en una película, la vida se abre camino y van a empezar a salir las malezas, las plantas, las herbáceas y las plantas atraen a los polinizadores y se crea ese ecosistema, ¿verdad? Entonces nos faltan ese concepto de una ciudad permeable, permeable a los gases, pero permeable al agua también, ¿verdad? Entonces hemos sellado esa ciudad todavía. Me parece que los desarrolladores les falta que tengan biólogos, agrobiólogos, ingenieros agrónomos, una cantidad de otros profesionales que visualizan a la naturaleza como un aliado. Porque se quiere excluir a la naturaleza de las ciudades y la naturaleza también implica el agua. Es decir, el agua no se ve como... El agua se ve como un recurso
muy indispensable, Ujú. pero es como si fuera un enemigo. Llueve, me daña mis casas, me daña Sí, mis no, calles, hombre. me daña mis parques. Me inunda y que Ajá. el pavimento se abre todo y que no sé qué, pero no. Entonces sí necesitamos pues una ciudad que valore, Ujú. ¿verdad? Lo natural. Por ejemplo, los suelos, por ejemplo, Otro se tema, demostró claro. también que en la agricultura se Ujú. demostró que los suelos, después de la Revolución Verde, que fue una gran cosa, eso sin lugar a dudas, la Revolución Verde que impulsó la FAO, con tractores, con insumos como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etcétera, sí Ujú. ayudó mucho, pero estos tractores compactan el suelo. Claro, Todos los suelos se vuelven impermeables, se pierde la estructura del suelo. pierde su Y eso es composición. uno de los problemas que tenemos al plantar árboles en las ciudades. Ujú. No hay suelo, no hay suelo fértil, ¿verdad? Ujú. Entonces el suelo tiene una estructura y en esa estructura 45% son poros. Ujú. El 55% es material arcilloso, arenoso, pedregoso, ¿verdad? Material sólido, pero no está compactado. Entonces necesitamos que el suelo tenga esos poros y en esos poros vas a tener agua y gases, porque Claro. las raíces respiran. El intercambio de gases y De gases, porque las raíces pues, van a respirar, van a absorber agua, etcétera, ¿no? Entonces sí necesitamos cambiar nuestra relación con la naturaleza en la ciudad. Claro, Ese y es ahorita que platicaba que platicábamos justo lo de los parques que deberían quizá diseñarse para la captación de agua, me hiciste recordar, yo que vivo acá al sur de Saltillo, en Parques de la Cañada, hubo una temporada que, pues como, vaya, es una colonia cerrada y tiene un Sí. comité, en un entonces me permitieron involucrarme en el comité en el área de medio ambiente. Sí, Entonces, revisando los parques, dijimos, mira, tenemos los parques secos, no hay para poner sistema de riego, no hay para llave, no hay para nada. Y fue cuando dije, bueno, tenemos que ver la manera de que en lugar de que el agua en la cuneta vaya a dar no sé a dónde, aprovecharla. Tenemos Claro. que abrir partes en las cunetas Así donde el es. agua entra al parque. Así es. Oye, ¿por qué dejamos que el agua se deslice quién sabe hasta dónde? ¿Por qué no la aprovechas en el parque? Claro. Prácticamente los parques están diseñados como para que no entre el agua. Las Así banquetas es. son altas, las cunetas son altas. Cae lo que cae de la lluvia, pero todo el agua que corre por las calles muy bien va a ir. se puede aprovechar. Se hacen bien los cajetes con sus corredores para que el agua se vaya pasando de un árbol a otro. Exactamente. Y ya tienes un parque pues con mayor captación de agua. Ahora, como dices, el suelo es otro punto, es correcto, ¿verdad? Hay suelos que luego llegan a estar a falta de agua, a falta de vegetación, se erosionan los suelos, ¿verdad? Se mineralizan. Se mineralizan y justo hace unos días hice un video en uno de los parques. De verdad, el suelo de ese parque parece como si fuera concreto. ¿Por qué? Porque no tiene agua, no tiene materia orgánica, no Exacto. salen plantas. Exacto. Yo lo toco así y haz de cuenta que estoy tocando cemento. Sí. El suelo perdió sus propiedades naturales, biológicas, para Así que es. salga hasta una maleza. Y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Luego dicen los vecinos, oye, pusimos árboles, no se logran. ¿Cómo se van a lograr con esa calidad de suelo? Exactamente. Exactamente. Tenemos que, y eso es por algo muy importante. Ahorita estamos en, bueno, otoño-invierno, ya invierno. Vimos que las hojas de los árboles caen. La hoja, tú sabes, es el mejor alimento para el suelo. Claro, claro. Son parques donde la gente dice, no, háblale al municipio que venga a llevarse las hojas, y luego es verano y llueve, que venga al municipio a quitar la maleza. La maleza es la parte más importante del suelo, porque es la Claro. que va a hacer que el agua baje, a que los mantos freáticos se llenen, Claro. se recuperen y todo. Pero vivimos en una sociedad donde creemos que lo limpio es lo bonito. Sí, le dicen, es que esos árboles hacen mucha basura Exacto. a las hojas, Sí, ¿verdad? sí. Cuando es un alimento del Sí, suelo claro. realmente, ¿verdad? Ahí debe quedarse. Y si tu parque no tiene hojas, búscalas, Así es. pídelas, tráelas aquí. Yo en ese parque al menos lo entiendo porque predominan en un 90% pinos. Sí.
Bueno, hay otros parques que tienen follaje caducifolio, pues ponle. Sí. Ponle, ¿verdad? Palos, lo que sea, la madera, los troncos, es materia orgánica que al incorporarse al suelo le da sus propiedades de mayor porosidad, mayor retención de agua. Exactamente. Mil cosas. Pero yo siempre he dicho como que vivimos en un estado gringo donde vemos las casas de puro pasto verde, Sí. camellones, y así queremos tener aquí con palmeras y Sí. plantas que ni sombra dan, ¿sí o no? Sí, fíjate que ese tema del césped es todo un tema, porque, digo, ahora revisando este tema para esta plática que tendríamos aquí contigo, uno de los indicadores para lo verde, ¿verdad? Para la infraestructura verde en las ciudades es metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, no he revisado ese tema últimamente, pero hay grandes distorsiones, ¿verdad? Esto es un indicador de Naciones Unidas. Entonces, en las metros cuadrados de áreas verdes por habitante, pues aquí sí llegaron a incluir, por ejemplo, los campos de golf, los panteones, porque son áreas verdes. Y dices, bueno, pues es un área verde, bueno, pues la contabilizamos. Sin embargo, tienes las nuevas colonias con una densidad poblacional altísima y tú dices, bueno, ok, tengo un gran campo de golf, mucho césped que consume mucha agua, ¿verdad? Millones de litros de agua, pero ¿quién disfruta de ese césped? O sea, lo que quisiéramos que esa área verde esté bien distribuida. Claro. Entonces, los pastizales en algún momento se llegan a convertir. Muy buen ejemplo que pusiste, ¿verdad? El modelo de ciudades de Estados Unidos con sus pequeño área de césped que consume enormes cantidades de agua y no se compara con los servicios ambientales que te van a dar los árboles. Un solo árbol en lugar de ese césped. Es más, con esa agua de ese césped pudieras tener 10, 15 árboles. 15 árboles, sombra, alimento, hábitat para las aves, insectos, todo lo que te imagines. Insectos, polinizadores. Hay muchos árboles nativos que hemos platicado. Así que dan flores, como el mimbre, que dan una sombra inmensa. Una floración inmensa que te atrae abejorros, colibríes, mariposas, todo. Y exacto, con esa agua, digo, considerando que los mimbres son nativos y que te toleran una escasez de agua brutal. Y el frío. Y el frío, claro. Sí, porque esas son las grandes restricciones, ¿verdad? Esas son las grandes restricciones para escoger las especies. Para los árboles, dice por acá, Malú de León, saludos al doctor Carlos Loyola y Aldo Ceballos. Saludos, Malú, te mando un fuerte abrazo. Le mandamos a Malú de León, también una fiel trabajadora de la naturaleza en la CONAM, que ya estuvo por acá presentándonos a CRISA. Dice por acá Roxana González García, buenas tardes desde Saltillo, Coahuila, Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Saludos, Roxana. Y pues a todas las personas que nos estén acompañando en esta transmisión, escríbanos, manden saludos, digan de dónde nos están viendo, aprovechen cualquier duda en tema de ciudades que respiran, de la reforestación. Con mucho gusto, aquí vamos a leer sus comentarios en vivo. Compartan esta publicación, esta transmisión en vivo para que más personas puedan tener el alcance y compartirles nuevamente que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de las Aves de México, único museo en su tipo. Wow. Que tiene más de 3,000 ejemplares en este museo que representan el 73% de la avifauna de su propio país. Entonces, para las personas que no conozcan el museo, aquí los esperamos con mucho gusto. Visítenos, no se pierdan esta oportunidad. Son diferentes salas, son salas interactivas, tenemos jardín de polinizadores, tienda de souvenirs, que ahorita les comparto algunos artículos de los que tenemos aquí, pero sigamos con este maravilloso tema. Carlos, dice por acá, ¿cuál es el principal error que tenemos al hablar de áreas verdes urbanas? Bueno, pues justo lo que mencionaste de los prados, ¿verdad? Estos prados, es decir, nosotros tenemos una visión distorsionada de la naturaleza en el sentido de que se nos han presentado como un modelo estos desarrollos inmobiliarios, digamos, de Europa, Estados Unidos,
y también árboles europeos. Claro. Entonces nosotros tenemos una cantidad de árboles que requieren grandes cantidades de agua. Algunas especies europeas también tienen raíces muy horizontales, muy superficiales, que se pueden considerar invasivas para la infraestructura. Entonces hay una cantidad de temas aquí en las áreas verdes. Los prados están bien, sin embargo consumen mucha agua. Claro. Nosotros requeriríamos prados de especies de pastos nativos también. Nativos, hay muchos pastos nativos. Sin embargo, la mayor parte del año van a estar grises o cafezosos, ¿verdad? Solo en temporada de lluvias van a reverdecer. O necesitaríamos otra infraestructura para que el césped no requiera tanta agua. Entonces nosotros tenemos varios temas. Uno es de que ocupamos que en aquellas áreas de la ciudad con alta densidad poblacional, bajo grado de áreas verdes, de árboles principalmente, necesitaríamos llevar árboles a esas zonas, porque imagina tú que son familias jóvenes, son familias de o sea, la pareja, posiblemente los dos trabajen, ¿verdad? Sean a lo mejor operarios en una planta industrial o en un centro comercial, con un bebito, dos bebitos, niños de 1, 5, 10 años, sin áreas verdes. Entonces van a ser las casas más calientes, las calles sin plazas, sin árboles. Entonces hay como que una desigualdad en lo verde. Lo verde está donde las colonias donde tengamos más recursos, ¿verdad? Donde tengamos lotes más grandes, donde nos dejaron espacio para poner árboles, porque estarás de acuerdo conmigo que la ciudad se ha diseñado favoreciendo la infraestructura gris, las calles, los estacionamientos, pero no hay espacio para los árboles. No hay espacio. Y luego incluso te dejan una banqueta muy pequeña y luego tienen los postes, ¿verdad? El cableado de luz va, no sé, 10, 12 metros, desconozco las alturas, pero los de servicios están a 6 metros. Bajan y tienes que cortar tus árboles. O sea, necesitas árboles muy pequeñitos. O de otra manera tienes que cortarlos. Sí, los de la luz hacen un mutiladero, lo he visto, de los árboles, terrorífico. Pero sí, cuidar todo eso, lo de dónde ponen los árboles, los espacios que mencionas, todo es mucho cuidado, la verdad. Mencionaste ahorita un árbol muy hermoso, que es el mimbre. Creo que pocas personas conocen el mimbre. Bueno, comentarles, como bien me presentó Aldo, yo trabajo en el TEC de Saltillo, que está en B. Carranza, Reynosa, Avenida Universidad, y ahí tenemos muchos mimbres. Guárale. Es un árbol muy bonito. Sí, necesitas ir, tiene una flor. Yo soy fan de los mimbres. Sí, es un árbol muy resistente. Bueno, realmente sí se nos helaron algunos, ¿verdad? Pero puede ser que estaban ya afectados por algo. Pero es un árbol nativo y lo encuentras en los arroyos, ¿eh? Sí. Está en la periferia de la ciudad. No necesita cuidados. Yo que vivo para el sur, acá por el Bioparque Sur, todo ese camellón, es muy grande el camellón, está repleto de mimbres. Hay un mimbre por ahí en una escuela, un Cebetis que está por ahí. Es un mimbre, yo creo que mide como unos 20 metros. Sí. Es una copa, un tallo bestial. Sí. Y se avientan, cuando todos están en floración, los del camellón, se ve preciosísimo. Yo fui a sacarle muchas fotos. Wow. Como pues la flor es rosa, muy bonita. Sí. Entonces se tapiza de rosa. Sí. Y colibrís y abejorros y todo. La verdad, es un árbol muy bonito, muy resistente. Sí. Ahí está en el camellón, nadie los riega. No, esos no necesitas regarlos. Resisten la sequía, el calor, el frío de la región. Solo que para la banqueta la raíz sí es un poco agresiva. Sí. Yo lo recomendaría como para camellones, parques, plazas. Sí. En banquetas sí he sabido de muchos casos. Sí, es un árbol muy grande, muy robusto. Sí, tengo una amiga que sí tiene uno que está en su banqueta, pero una cosa enorme y ya levantó como la banqueta de toda la cuadra. Pues digo, pero hay otras opciones de muchos árboles para banquetas. Pero en parques, claro. Imagínate gozar de la sombra de un mimbre que te va a dar flores, que te va a dar polinización, sombra, fresco. Así es.
fresco, ¿verdad? Nunca se va a comparar el fresco de un toldo a lo de un árbol, ¿verdad? No se compara, no se compara. Ahorita explicaremos de qué manera es, Claro. es la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta que hiciste es, si la quisiera repetir, por favor. ¿Cuál es el principal error que cometemos al hablar de áreas verdes urbanas? Entonces, nosotros podemos decir, a ver, el Panteón tal tiene muchas áreas verdes, ¿sí? Pues ¿Lo sí. pudieras considerar un área verde? Digamos que sí. Una plaza, digamos que también es un área verde. Un gran campo de golf también es un área verde. Bien. Y todas las personas que están en las, te decía, todas las personas que están en las colonias que no tienen un arbolito, que el fraccionamiento les dejó una plaza, ¿verdad? En una zona bien pedregosa, sin suelo, sin agua en la plaza, porque luego uno de los problemas que tienes es plantamos los árboles. ¿Quién les va a dar mantenimiento? Principalmente, Claro. ¿quién los va a regar? Sí. Entonces hay una desigualdad o inequidad en las áreas verdes. Las áreas verdes necesitan mejor distribución geográfica y mayor equidad, ¿verdad? Para los nuevos desarrollos inmobiliarios. Claro. Ese es uno de los temas que yo veo. Incluso los que ponen muchas plazas comerciales en estacionamientos los mantienen en técnica de arte topiario, que los hacen chiquitos para no tapar el letrero de la empresa, de Soriana, no sé cómo se llame, el supermercado, y nunca llegan a dar sombra a esos árboles. Sí, bueno, y eso, si nos va bien, que pongan árboles. Porque hay estacionamientos con 0 árboles. No, Cero hombre, qué terror, árboles. Qué terrorífico. ¿Verdad? Pero hay buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos. Por el Boulevard Saltillo. El Boulevard Saltillo es un boulevard que está por donde está el edificio Torrelit. Digamos que es en el costado poniente del campus Miravalle del Tec Saltillo. Okay. Y ahí hay una plaza. Y en esa plaza, digamos, es una plaza que tiene asfalto. Alguien de esa plaza, ahorita no puedo recordar el nombre de la plaza, rompieron el asfalto. Okay. Entre las 2 hileras de autos decidieron romperlo y pusieron arbolitos, y arbolitos pequeños. Entonces tú dices, bueno, la gente está cobrando conciencia y ahora están invadiendo a la infraestructura gris con árboles. Qué bueno. Y muy bien, sí, muy bien. En esa plaza, sí, en esa plaza pusieron el árbol de San Pedro, que también hay que mencionarlo mucho. Claro, sí. Y buscarlo, ¿verdad? Altamente medicinal para muchos remedios. Sí. Altamente polinizador, tolerante al invierno, a la sequía. Digo, son de un porte más pequeño, probablemente no lleguen a dar una sombra como para un vehículo, pero presta todos los muchos servicios ambientales, sí, que otras plantas como una palmera no te va a dar. Tampoco te va a dar la sombra para los árboles. Bueno, el árbol de San Pedro o tronadora da una florecita amarilla. También le llaman campanilla, ¿verdad? Campanilla, tiene muchos nombres. Muchos nombres, tiene una enorme distribución. Sí. Es de América, se considera que es de aquí, de esta región. Pero bueno, ya está en todo el mundo. Sí. Pero sí se hela aquí. Con los fríos de Saltillo sí se hela. Se nos va a helar ahora en este invierno. Es que hay una subespecie que no se hiela aquí. Hay una que sí. Ah, ok. En mi casa tengo una que sí se hela. La que es más sureña es la que sí. Se hiela, como se dice, la parte aérea. Sí, no, pero vive. Podamos y retoña muy rápido. Sí. Alcanza un porte de 2-3 metros ya, digamos, para junio, julio. Sí, justamente. Sí sobrevive. En un proyecto que estamos trabajando en la Narro hicimos pruebas con la otra subespecie. Y la helada del año pasado, ahí en la Narro llegó a -6 y no les hizo nada. Ah, mira. ¿Y la flor es similar? Sí, es prácticamente. Ah, bueno, necesitamos reproducir. Ahora sí que muy finos. Muy finos. Bueno, habrá que reproducir más eso. Claro, ¿no? Y cuando gustes, vamos. Sí. Dice por acá Patricia Carrión, excelente tema para iniciar con pie derecho este nuevo año con la responsabilidad social de transformar nuestro Saltillo en una ciudad verde. Dice Francisco García Loyola, ¿cómo se podría aprovechar mejor las áreas verdes de las plazas de nuestra región?
Dice nuevamente Francisco García, árboles, casa de múltiples especies. Sí. Dice Abelina Arándano, gracias y muy feliz año, doctor Juan Carlos y Aldo, soy Rosy Valdés. Sí. Dice Gabriela García, tema muy interesante, saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando con sus comentarios, con sus saludos y con sus preguntas, ¿verdad? Entiendo que Francisco está en los observadores de aves, claro. ¿verdad? Entonces, Francisco y también Gabriela García, sí, Gaby. Un saludo. Entonces, en el comentario que nos hace Francisco, efectivamente, tú lo mencionaste. Hay una disculpa, tuvimos por aquí un problema técnico, pero estamos reincorporándonos y esperamos nuevamente nos vayan acompañando. Aprovecho para hacer un agradecimiento a todas las personas que colaboran para llevar a cabo este tipo de transmisiones, a mis compañeros de área científica, mi compañera de audiovisual, desde luego a nuestra directora, la licenciada Sofía Estrossi Guerra, a todo el patronato y pues a todas las personas que nos permiten llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, continuando con la pregunta, la voy a repetir. ¿Reforestar una ciudad es solo plantar árboles o implica algo más? Sí, bueno, mi propuesta es que sí hay que plantar árboles, ¿verdad? Sí debemos plantar árboles. Sin embargo, el mayor compromiso es debiera ser el de los gobiernos municipal y del gobierno estatal, porque son quienes tienen más fuerza y más capacidad y más recurso de planificación urbana y de desarrollo urbano. Entonces, plantar árboles está bien. El ideal es tener una planificación de la infraestructura verde urbana. Una ciudad debiera tener una infraestructura verde conectada. Exacto. Una red completamente, que es lo que preguntaba ahorita Francisco García, ¿verdad? ¿Cómo maximizar el uso de los parques y de las plazas? Bueno, sería ideal tener conexión entre las plazas, entre los parques, entre los bulevares, lo mejor posible, no siempre es posible, porque también son corredores biológicos. Es decir, nosotros aquí en la ciudad tenemos tlacuaches, por ejemplo. Tenemos ardillas en la ciudad, pero están aislados, pobrecitos, están en una pequeña isla de una plaza, no se pueden mover. Nosotros tenemos una cantidad de estos animales en los arroyos, y los arroyos son grandes corredores, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos más de 110 kilómetros de arroyos, pero los hemos destrozado, estos arroyos. Los arroyos por naturaleza son parques lineales verdes. Y un ejemplo, enfrente del TEC de Monterrey, ¿verdad? En medio del TEC Saltillo hay 2 arroyos, están muy verdes, tienen árboles gigantescos, ¿verdad? 20, 25 metros. No los tienes que regar. Tienes sauces y tienes fresnos nativos, ¿verdad? Blancos, tienes palo blanco, tienes encinos, tienes una cantidad de árboles muy bonitos, nativos, por supuesto, todos los que mencionaste. Y lo ideal sería, entonces, bueno, sí plantar árboles, pero bajo un programa, bajo un plan, que la ciudad nos dijera: ahora trabajemos este parque lineal con la ciudadanía. Ahora estas nuevas plazas, hagámoslas de esta manera, porque resulta también, bueno, qué bueno que se hayan plantado árboles, que sigamos plantando árboles, pero tú has insistido correctamente, privilegiemos las plantas nativas o regionales, que ya una vez establecidas no van a requerir mantenimiento, no van a requerir cuidados. Pero también hay algunas especies, por ejemplo, el pino piñonero es de la región, muy resistente. Este sí no se hiela, no le hace nada a las sequías. No necesitas regarlo, ¿verdad? Y alimento para muchas aves como los citácidos. Exactamente. Los pericos y los cotorros les encantan los Una sombra cerradísima, ¿verdad? Sin embargo, hay plazas con puro pino piñonero. Entonces, es un monocultivo. También aquí lo ideal es que busquemos un equilibrio, ¿verdad? Un tipo de ecosistema artificial que sea más equilibrado, porque si tú tienes una sola especie y se te enferma, vas a perder todo. No, y además, yo algo que he observado, justo como compartes, también donde yo vivo, hay un parque donde prácticamente yo creo que más del 90% del parque son pinos. Sí. De todos los parques que hay en la colonia,
ese parque donde predomina solamente un tipo de árbol es el parque que menos aves tiene. Sí. Sí, no hay diversidad de alimento. No hay diversidad, no hay arbustos, no hay, claro. No hay nada. No hay árboles de follaje, sí. Puro pino. Así es. Entonces, la importancia de crear la diversidad. La diversidad, de poner también arbustos. Hay arbustos nativos preciosos, el cenizo, ¿verdad? Incluso la gobernadora, sí, que es súper resistente, claro, ¿verdad? La candelilla, las cactáceas, todos van a cumplir una función indispensable. Entonces sí, necesitamos más desarrollo. Yo estoy maravillado ahora con lo que hacen ustedes, los observadores de aves, porque es una promoción del conocimiento científico a través de una actividad recreativa muy bonita, porque ustedes pues tienen que levantarse temprano, hacen una relación con amigos, con la familia, conoces las especies vegetales también, conoces cuerpos de agua, ¿verdad? Pero te apropias de la ciencia. Entonces, en la reforestación urbana también necesitamos subir el nivel científico, porque necesitamos no solo plantar árboles, necesitamos también estructuras vegetales, necesitamos mayor biodiversidad, necesitamos que en una plaza tengas floración todo el año, ¿verdad? Unas especies florecen luego empezando la primavera, quizás finales de febrero o marzo, y otras que terminen hasta el final del año, ¿verdad? Y aunque ahorita con el cambio climático nos altera bien feo. Está muy alterado todo, pero sí necesitamos más recursos, porque necesitamos reconocer que como también hay, bueno, donde vivimos es el clima árido, semiárido. Entonces muchas especies llegan a la ciudad porque tienen recursos, pero resulta que esos recursos no proveen. Por ejemplo, grandes pastizales solo son para las chicharritas, ¿verdad? Para especies de insectos muy pequeñitos, que sí verás aves predando ahí, pero es muy escaso. El recurso de alimento es muy escaso. Sí, ahorita que nos compartes y nos mencionan lo del Club de Observadores, que decíamos que también aquí Carlos y Gaby son miembros, y aprovechar para hacerles una invitación, ¿verdad? A las personas que no saben o que les gustaría observar aves. Les compartimos que aquí en el Museo de las Aves tenemos el Club de Observadores de Aves de Saltillo del Museo de las Aves de México. Actualmente somos una comunidad de más de 80 personas de todas las edades, que mensualmente salimos a diferentes puntos de la ciudad y a las orillas de la ciudad, parques, presas, la Deportiva, la Alameda, que son parques urbanos, la Alameda, la Deportiva, parques de la Cañada, Parque La Aurora. Así es. Muchas zonas que son urbanas, y justamente la próxima semana, el 17 y el 18, es el 6º conteo de aves urbanas en Latinoamérica y el Caribe. Wow. Entonces, las personas que nos gusten acompañar o integrarse al club pueden escribirnos al correo de científica@museodelasaves.org. Pueden venir, no importa si no saben nada de aves, de eso se trata, de aprender. Nosotros les prestamos binoculares, pueden ir con nosotros a los conteos y a las salidas mensuales. Entonces, una oportunidad, como dices también, pues de muchas. Bueno, vaya, las aves viven en los árboles, se alimentan de los árboles, ¿verdad? Así es. Entonces, vemos, yo de manera personal sí tengo material fotográfico específicamente de especies alimentándose de frutos de especies nativas. Wow. Como yo soy muy team de árboles nativos, pues he tratado de ir como que documentando qué especies se alimentan de frutos de especies nativas. Y es una manera también padre, porque te das cuenta que realmente las aves que tenemos se están alimentando de estos árboles que tenemos. Los árboles que están en Alameda, hay mucho palo blanco. El palo blanco da un frutillo que le encanta a muchas aves. Sí. ¿Verdad? Sí, tenemos palo blanco ahí en el arroyo del Tec de Saltillo. Tienes que venir. Sí, tengo que ir a ver esos árboles y hasta podemos, así como se hacen recorridos de observación de aves. Yo hace como 2 años hice una vez con un colectivo personal que tengo, hicimos un recorrido de observación de árboles. Excelente. Y les iba explicando esta especie, esta. ¿Cómo la conoces tú, además? Sí, porque los nombres comunes son muy variables. Claro. Ya sabías que esta no se debe poner, que esta sí, que esta bla bla. Y se debe fomentar más eso. Sí, fíjate que yo hago con mis estudiantes, trato de salir mucho al campo, digo.
En el Tecnológico de Saltillo tenemos carreras industriales, por supuesto, pero los chicos, no importa qué carrera estén, se emocionan con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hacemos un recorrido por el arroyo y tuve la fortuna de que el Colegio de Biólogos ha estado haciendo recorridos por los arroyos para levantamiento florístico, un inventario florístico. Entonces fue que me enteré que tenemos el palo blanco, porque yo no lo hubiera descubierto. Y tenemos unos álamos temblones, esos sí son europeos, pero son gigantescos. Sí. Tienen un tronco de más de 1 metro, no sé, 1,20 m, 1 metro. Superficiales enormes. Lo que pasa es que los arroyos, pues debajo va el agua, ¿ves? O sea, esos no los tienes que regar. No, en general, digo, muchos árboles, sobre todo cuando ya son árboles muy grandes. Por ejemplo, justamente regresando yo a la cañada. En toda la cañada hay mucho fresno. En esquinas, en lotes, baldíos, en camellones. Y me han preguntado, oye, ¿por qué nadie los riega y por qué están tan verdes? Porque sus raíces ya alcanzaron el subsuelo. Claro. Con una humedad que nosotros pues, no claro, ¿verdad? Exactamente. Dice por acá, Daniel Garza Tobón, muchos saludos y felicitaciones a mi querido amigo Carlos Loyola. Dani, muchas felicidades. Por acá otra de las preguntas, ¿qué diferencia existe entre reforestación urbana y arborización? Sí, mira, hay varios conceptos. La arborización simplemente es poner árboles, ¿verdad? Estás arborizando, estás poniendo árboles. Claro. Entonces, una reforestación urbana debe de ser un proceso más planificado, como decíamos. ¿Planificado en qué sentido? Bueno, planificado en el sentido de que tú busques las condiciones para que sea sostenible de muy largo plazo, ¿verdad? Que en las primeras etapas la planificación considera el riego, la protección, porque luego también hay animales o gente que rompe las ramitas, ¿verdad? Unas podas quizás iniciales, ya después son más resistentes, se mantienen. Entonces la reforestación es un proceso planificado, ¿verdad? Que tú debieras de concebirlo como quizás, mira, los vecinos de una colonia que se ponen de acuerdo, dicen, vamos a adoptar esta plaza y después vamos a adoptar este camellón y después todos en nuestros patios o nuestras banquetas. Entonces tú puedes conectar, o sea, tienes que pensar a futuro, no solo cuántos árboles plantaste, que es uno de los errores que tenemos. A veces las personas o las organizaciones dicen, plantamos 10 árboles, plantamos 100 árboles, plantamos 1000 árboles. Y lo ideal sería, en estos últimos años tenemos una cobertura de tantos cientos de metros cuadrados de copa. Tenemos una supervivencia del 70% de los árboles que plantamos y tenemos una biodiversidad tenemos estas 5 especies nativas, estas especies adaptadas regionales. Entonces, la reforestación debiera de verse en términos más de mediano y largo plazo que solo el plantar un árbol. ¿Verdad? Conectar, que haya conectividad y que permitamos que pequeña fauna pues se pueda desplazar en esos árboles, ¿verdad? Claro. Entonces podemos decir que el éxito de una reforestación no es la cantidad, sino más bien los árboles que sí llegan a su etapa adulta. Exactamente. ¿Verdad? No decir, fueron tantos. Estoy poniendo 10,000 árboles, wow, es un éxito. No. ¿Cuáles de esos 10,000? Más bien yo creo el éxito sería decir que más de la mitad de esos árboles logró a su etapa adulta. Eso sería el éxito, ¿no? Eso sería un éxito. Digamos, no es cuántos plantaste, sino qué supervivencia tuviste en un tiempo. Digamos, a los 2 años, 3 años, 5 años, qué supervivencia traes. Ese sería un indicador básico. Otro indicador sería cuánta cobertura arbórea, ¿verdad? Ya del dosel de los árboles tienes. Y cuánta diversidad de árboles, porque precisamente si nosotros pensamos en las aves, ¿verdad? Que es una cosa maravillosa que tenemos aquí en México de diversidad. Bueno, ¿cuántos recursos proveen tus árboles? Si tú tienes puros pinos, entonces, ¿cuántas especies de aves pueden llegar ahí? Claro. No, necesitamos nosotros tener malváceas, herbáceas, ¿verdad? Arbustivas, arbustivas, de todo. De todo, y que en todo el año estén dando flores, frutos, vainas, etcétera, una cantidad de recursos. Entonces, hay otros indicadores que debiéramos exigirnos llegar a eso, ¿verdad? Tener más diversidad
más cobertura y que haya más conectividad. Es correcto, dice por acá, chica Yeye. Entonces está bien donar árboles para sembrar en la sierra, porque el gobierno nunca se va a preocupar. La pregunta es... Que si está bien donar árboles para sembrar en la sierra. Sí, bueno, el tema de la reforestación urbana es un tema, ¿verdad? Claro. Y en la reforestación en la sierra es distinto el enfoque. En la sierra también es importante ver cuáles son las nativas, ¿verdad? Ahí es más importante ver cuáles son las especies de la región. En mi opinión, porque es un gran tema de debate, las especies nativas y las especies no nativas, las especies que han sido importadas en la ciudad tienen menos, para mí tienen menos peso esa discusión como en la sierra. En la sierra sí debemos de cuidar muchísimo las especies nativas y no solamente si es del norte de México, no, de una región en particular muy o una altitud en particular, ¿verdad? Porque tú puedes tener una latitud, pero en la altitud vas a tener otras especies. Entonces, considero que el papel del gobierno, de los donativos del gobierno para las reforestaciones en áreas naturales en las sierras sí son muy importantes porque son los que tienen más recursos, ¿verdad? Sin embargo, también los particulares. Entonces, aquí sí hay una gran cantidad de producción de pino, por ejemplo, el pino piñonero, que es de la región. Hay otras especies, ¿verdad? Sí, Pinus pinciana, hay avies, etcétera, que también se están produciendo en menor escala, en menor número, que de hecho hay el vivero de la Narro tiene, algunos otros viveros particulares tienen estas. Profauna también. El Profauna y en el Cañón de San Lorenzo ahora tienen un vivero que también están reproduciendo especies nativas. Padre, y es el tema de la reforestación en áreas naturales en la sierra es muy necesario. Es muy necesario porque si tú plantas bien, pues haces todo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Para que tengas tu planta en un buen pozo, una buena cepa, que el suelo esté bien húmedo, o que tengas riegos de auxilio. La supervivencia que logres, así sea del 30%. O sea, el ideal, digamos, que sea 60, 70, 80%. Pero si tú tienes una actividad de 1000 árboles y aunque tuvieras el 30%, pues bueno, ya vas a tener 300 árboles que no estaban ahí. Necesitamos mantener todos los esfuerzos. Claro. Porque en la sierra también necesitamos nosotros, los servicios ecosistémicos en la sierra no nos impactan directamente a las personas porque no estamos allá, pero impactan al ecosistema global. Pues nosotros sí necesitamos mantener el suelo. En la sierra también va a haber más generación de suelo orgánico y va a haber más alimento para las especies silvestres. Y ahorita que nos platicabas algo de las reservas, aprovecho para compartirles a todos ustedes que el Museo de las Aves de México tiene 2 reservas naturales. Ah, no sabía. Tiene una reserva que está acá al sur de Saltillo, acá rumbo a Buñuelos, que se llama la Reserva La India, donde trabaja en conservación de una especie endémica y en peligro de extinción conocida como el gorrión de Borten, ¿verdad? Ahí se conserva su población y tenemos, el museo tiene la otra reserva que está acá en la Sierra de Arteaga, conocida como el Taray, donde se protege y se conserva a una parte importante de la población de la cotorra serrana, ¿verdad? La cotorra serrana, que es una especie endémica en peligro de extinción. El Museo de las Aves también, además de fomentar a través de salas de exhibición, también lleva a cabo trabajo de conservación en campo con estas reservas naturales. Pues qué excelente trabajo. Claro. Sí necesitamos hacer más conexiones todavía, ¿verdad? Dice por acá otra de las preguntas. ¿Qué criterios, bueno, creo que esto ya lo medio mencionamos, qué criterios deberían considerarse al elegir especies para reforestar una ciudad? Sí, recordemos que nosotros tenemos una cantidad de servicios que nos dan los árboles, servicios ecosistémicos llamamos, ¿verdad? Nosotros conocemos una cantidad de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, yo que tengo jóvenes que vienen de prepa, les preguntas y te dicen, bueno, nos dan oxígeno. Excelente, sí. Atrapan dióxido de carbono, sí. Bajan la temperatura. Entonces,
es común que nosotros también pensemos en los árboles como una parte estética y es muy valiosa. La parte estética, si tú vives en una zona, en una colonia donde tienes parques, tienes bulevares, la gente de tu barrio plantó árboles, es mucho más agradable a vivir en una colonia de puro cemento, puros ladrillos, ¿verdad? Sí. Entonces te da un valor estético. Entonces, el valor estético es innegable y mucha gente ha plantado árboles en el pasado solamente por el valor estético. Ahora, con las olas de calor, es importantísimo plantar árboles. Si tú vives en una zona de mucho tráfico, los árboles van a depositar el polvo, las partículas de polvo que se levantan con el tráfico de los automóviles, van a reducir el ruido. Hay una cantidad de compuestos orgánicos volátiles de las gasolinas que no se queman. Esos compuestos orgánicos volátiles nosotros los inspiramos o nos dañan las membranas, por ejemplo, de los ojos, de la nariz, de los pulmones. Los árboles pues los atrapan también y también los respiran. También hay por eso se dice el concepto ciudades que respiran, porque en un gran arbolado de hecho está respirando. Claro, están tomando gases por sus estomas, ¿verdad? Y en esos gases van esos compuestos orgánicos volátiles que son moléculas muy pequeñitas, toman monóxido de carbono que nos dañaría a nosotros, toman ozono. Entonces, nosotros necesitamos revalorar todos los servicios ambientales. Quizá retomar el punto inicial de la plática que decías, en las olas de calor, toda la gente dijera, ay, cómo quisiera tener un árbol aquí. ¿Verdad? Pero recordarlo todo el año y escoger el mejor lugar y la mejor especie, pero en el espacio disponible que tienes. Sí. ¿Qué espacio disponible tienes? Así sea, Aldo. Si solo tuvieras 4 metros cuadrados en tu casa, bueno, pon una tronadora, un árbol de San Pedro. Una tronadora, ¿verdad? Un duraznillo. Un duraznillo. Un duraznillo. Son cosas pequeñas. Sí te puede dar un poquito más de sombra, a lo mejor que la tecoma. Pues florecen preciosos los duraznillos. Hay viveros para el norte que sí me consta sí lo reproducen. Que sí lo venden, el duraznillo, la tecoma en tallas ya listos para que se te adapten de una manera más fácil, ¿verdad? Porque también influye la talla del árbol para que se te adapte más rápido o más lento en el suelo. Sí. Pero también yo digo, de manera personal sugiero que si estamos en una ola de calor, durante la ola de calor no plantar nada. Los árboles se estresan terriblemente. Sí, hay una temporada. Terriblemente. Porque entra como esa presión social. Y yo recuerdo Facebook, cómo se llena de publicaciones de rompe la banqueta y pone un árbol ya. Porque no aguantas los 40 grados, ponlo ya. Sí, ponlo, pero sugiero que se esperen. Porque muchos de esos árboles que los pones justo en la temporada de ola de calor no logran adaptarse. ¿Por qué? Porque la misma temperatura les genera un estrés a la hora del trasplante, el sol, no sé, 40 grados, sin humedad ni nada, ¡pum!, el árbol se estresa y... Sí, esta pregunta que hacía Chica Yeye, que bueno, pues hemos coincidido en reforestaciones en la sierra, tiene mucho que ver con esto porque necesitamos recordar el histograma de lluvias. El histograma, ¿verdad? Tú vas poniendo en una barrita la cantidad de agua por mes y la parte más baja es enero. Febrero va subiendo, ¿verdad? Y el máximo es agosto y luego cae tantito en septiembre, octubre. Entonces la mejor fecha para plantar es finales de julio y todo agosto, ¿verdad? Sí. Okay. Pero en la sierra. Yo creo que en la ciudad sería menos crítico porque tú le puedes echar una cubeta, 2 cubetas, ¿verdad? Al inicio, cuando tú plantas un árbol, a lo mejor lo riegas cada tercer día, 2, 3 veces a la semana, pero lo vas a ir reduciendo. Pero si está en tu casa es mucho más fácil. Es decir, quizá el factor limitante sería la helada en esta temporada o el calor extremo en junio, julio. Más esperar a que pasen las temperaturas porque si luego se estresan mucho, luego empiezan las hojas a tener que madurar, se enchinan, ¿verdad? Se enchinan y pues digo, es un proceso que le va a tardar al árbol más a volverse a adaptar. Entonces, eso se puede evitar. Espera, mira, que pase junio, julio y en agosto ya empieza a plantar. Y como dices, si son en casa, pues es un sistema más controlado. Claro. Puedes desde marzo
desde marzo empezar a plantar, marzo, abril, porque tú le pones la manguera, Así es. ¿verdad? Y ya lo vas adaptando, lo preparas para la ola de calor, o que Sí. no te chamusque, Sí, ¿verdad? sí, pero entonces habría que ver qué función quieres, ¿verdad? Sí. Que hay muchas funcionalidades de los árboles, muchas funcionalidades. La ubicación en tu La casa, ubicación. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cada vez tenemos fríos más intensos, ¿verdad? Pero tiempo atrás nosotros teníamos temporadas de frío 3 meses, desde octubre, noviembre puede ser mucho frío. Ajá. Entonces el frío te pega desde el norte, Sí. los fríos del norte. Y luego en el poniente tienes un sol impresionante, ¿verdad? Ya desde mayo hasta septiembre un solazo tremendo. Sí. Entonces la ubicación de los árboles tiene que ver también con eso. Ujú. Porque un árbol en el verano, en el poniente de tu casa, pues te va a sombrear. Sí. Pero tú dices, oye, pero luego me va a enfriar en invierno. Bueno, pon un caducifolio. Tienes esas opciones, ¿verdad? Un árbol que te sombree en el verano, que tire la hoja y que te permita que el sol entre a tus ventanas, que entre a tus patios. Entonces también tenemos esa posibilidad. Si son caducifolios, como decías, ¿verdad? O si son perennes, ¿verdad? Y bueno, también a lo mejor tomar en cuenta aspectos básicos de si donde lo voy a poner no hay tubería, Sí, la infraestructura de gas, urbana, sí. de agua, cableado, tomarlo todo eso en cuenta, porque luego es un tornadero. Yo me acuerdo Sí. cuando estuve en Monterrey allá de inspector de arbolado urbano, en una casa tenían un árbol afuera, un árbol de aguacate inmenso que se estaba secando y no sabían por qué. Ajá. Entonces ya cuando se hizo la excavación, nosotros como inspector les dijimos, mira, lo más probable es que sea por gas, que te esté tronando la tubería. Pues cuando ya mandaron a hablar a los de gas y todo, sí, ya había un problema ahí severo porque ya estaba rompiendo y, o sea, Sí. tomar en cuenta todo eso y las especies nativas también, porque luego Sí. ponen especies exóticas. Es que ahorita dice la gente, ahorita es la urgencia y vamos a poner árboles a árbol. Sí. Y te traen un framboyán que crece en hombre. Y también lo recuerdo, Sí. en un caso que nos mandaron una solicitud de derribo. Era un framboyán que estaba, haz de cuenta, en una banqueta y aquí al límite empezaban las otras casas. La raíz de ese árbol rompió la banqueta de 4 casas y rompió la pared de 2 casas. Wow. La sombra daba a 4 casas a los lados y todo enfrente, todo. O sea, era una sombra que yo nunca en mi vida había visto de un árbol así en una zona urbana. Sí. Eso comenzó a generar conflictos sociales entre los vecinos. Tú me vas a pagar, es tu árbol, Sí. lo quitas, bla, bla. Sí, sí. Es una bola de situaciones Sí. que se está rompiendo todo, que quién va a pagar, es exótico, bla, bla, bla. ¿Por qué pones un exótico? Pon un nativo. Obviamente se autorizó el derribo porque pues ya Claro, hay un daño. había mucho daño. Mucho daño. Entonces Sí. ahí es donde le decimos a las personas, opten por... Allá en Monterrey pues hay especies también nativas muy bonitas, los ébanos, que dan una sombra, las anacuas, unas sombras preciosas. Sí. Fíjate que aquí en Saltillo se da bien la nacahuita. Ay, no, No es preciosa. no es de Saltillo, Sí, pero es de la sí, región. sí, claro, Es más de Nuevo León. Sí, sí. Pero aquí en Saltillo hay varias Sí, anacahuitas que están llegando hermosas. a Monterrey, toda la entrada de Santa Catarina. Toda la sierra. Se ve de pura anacahuita. En agosto, septiembre. Muy arbustiva, pero mira, aquí, cerca del museo, como a unas 4 cuadras, hay una casa que yo creo que tiene la anacahuita que al menos yo he visto más grande. De verdad, parece un fresno. Que alcanzará unos 4 o 5 metros, quizá de alto. Enorme, de verdad. Sí, hay casos donde crecen como árboles. Sí, y es muy hermosa, y es una fronda muy cerrada, y es de la región. Y es pequeño, todo, es relativamente sí, pequeño, ¿verdad? sí. Es un árbol pequeño. Y unas flores hermosísimas, blancas, hermosas. Blancas, grandes, sí. ¿verdad? Así es. Polinizador, medicinal también. Ah, sí, decías que la tronadora es medicinal. Sí. Acabo de escuchar que es para la diabetes, algo así, ¿no? Sí. Y otras cosas. Un montón de cosas. Entonces sí hay una cantidad de especies. Ahora, una cantidad de especies que tienen raíces pivotantes, ¿verdad? Que no son principalmente horizontales, sino que van buscando el agua.
Pues son las leguminosas, Sí. pero las leguminosas que no, a ver, digamos, el mezquite, el huizache, el palo verde, no sé si es leguminosa, pero también es parecida al ¿Cómo se llama? El colorín. el colorín. Entonces, estas especies son de la región, son muy resistentes, pero en su fase de crecimiento, pues tienen las espinas al alcance. Entonces, es una consideración también, ¿verdad?, de tener especies que no vayan a representar riesgo para las personas. Claro. Ahora, hay una cantidad de temas emergentes, digamos. Ahora, cada vez más las personas saben que hay alergias y hay una cantidad de alérgenos en el polen. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente la alergia a los nogales, Sí. que el nogal también, bueno, el nogal es principalmente comercial, ¿verdad? Pero consume mucha agua y es muy alérgeno. Entonces hay personas que son muy sensibles al polen del nogal, ¿verdad? Del nogal. Ahora, también algunas especies hay que tomarlo en cuenta que también generan, que te dan resinas, que te manchan Sí. no la infraestructura de las casas, pero sí los automóviles. Los autos, sí. Entonces hay pero hay soluciones. Hay algunas exóticas como el trueno, que con todo el Manchan, fruto, ¿verdad? el fruto mancha, Sí. es una tinta muy fuerte. Sí. Sí, bueno, pero hay soluciones, digamos. Mira, en casa, en la banqueta te decía que yo tengo un álamo Chinese que es europeo, ¿verdad? Bueno, o asiático, no lo sé, Sí. pero no es nativo. Pues hicimos una malla sombra en la parte de abajo y ya te evitas todas las hojas y las deyecciones de las aves y estacionas tu auto sin mayor problema. Y Luis, no te cuesta pues casi nada. Instalarlo tampoco te cuesta mucho. Y tienes el beneficio del árbol, de la sombra, y no te daña de la sombra, y que son automóvil. muy bonitos porque cambian de color, ¿verdad? Es muy bonito. Es muy bonito ese árbol, sí. Yo tuve uno, pero en una nevada marchó. Celo. Sí. Y ya era grande el árbol. Sí les pasa. Ahora estamos esperando nosotros que crezca. En casa tenemos también un encino rojo. Muy bonito. Que hay que hablar de los encinos. No hemos mencionado los encinos, que también son regionales. El encino verde. Y que tenemos uno endémico. Claro. El Quercus saltillensis. Así es. El encino colorado o prieto, como le digan. Sí, ¿verdad? así es. Bellota preciosa. Sí. Y que está aquí. ¿En el cañón? El cañón, San Lorenzo. Camino al 4, Lomas. Así es. Preciosos. Y es interesante. Hay un concepto que se usa en ocasiones que es el de reforestación y forestación, perdón. Entonces, aquí nosotros pudiéramos pensar que Saltillo no sería una reforestación porque aquí no había un bosque. ¿En qué horizonte de tiempo? Claro. Porque el historiador Carlos Manuel Valdés tiene muy documentado que este valle era un gran bosque. Tenía grandes encinos, robles, pinos, etcétera, pero gigantescos. Si tú ves el Morillo, aquí en el sur de la ciudad, hombre. hay unos encinos de que 20, 25 metros de alto, ¿verdad? Impresionante. No sé, deben ser centenarios esos árboles. Es un lugar precioso. Eso es lo que había aquí, en Saltillo. Entonces el arroyo que va por ahí tiene una vegetación impresionante. Claro que esos árboles, pues eso sí te dañarían la infraestructura urbana. No cabrían en no cabrían en la ciudad. Pero en terrenos grandes, en plazas, sí hay mucho potencial para los encinos. Los encinos siempre verdes, ¿verdad? Siempre verdes, el blanco, el rojo. El rojo, sí. Hay una cantidad muy grande, y son muy resistentes. Sí, igual a la sequía, al frío y a las plagas. Sí, son lentos, pero buenos. Sí, fíjate que hace años plantamos árboles en la Plaza Colosio. Está por Colosio, cerca de Musa, de José Musa de León. Okay. En aquel entonces plantamos con un grupo que ahora es Saltillo Ecológico. No sé si ya los invitaste, pero debieras invitarlos también. Luego los invitamos. Sí, ahí plantamos yo anduve colectando bellotas por todos lados. Un amigo tiene el encino blanco. Es una bellota larga, como de 3, 4 centímetros, alargada, muy bonita. Se me dieron muchísimo. Solo se salvó un árbol. Está en esa plaza.
Okay. Entonces ya estoy esperando que dé bellotas para tener la cosecha ¿Me ahí, ¿ves? invitas? Porque Sí. yo también soy fan de recolectar bellotas. Sí. Si no, hay también, que colectar. sí. Bueno, y también tengo un encino que es el encino azul, no sé si lo conoces, sí, claro, Quercus lacelli. Sí. Y si ya esta temporada, tengo como unos 4 o 5 árboles a en ese casa. me falta tomarle una foto. ¿No sabes dónde hay uno? Pues en el Cañón de San Lorenzo hay. Ay, bueno, hay que subir mucho. No, sí está relativamente cerca. Y los que tengo espero que se den. Ya los voy a plantar en esta primavera. Yo en un año, hace como 6 años también colecté, pero de encino verde. Y todas las puse y todas saqué como unos 40 encinitos. Sí. Y fueron creciendo y yo los iba regalando. Sí, en casa también Adriana y yo, mi esposa, colectamos, no recuerdo, pero quizás hemos producido entre 300 y 500 encinos y regalamos por cajas también. Wow, qué padre. Para las colonias y para una cantidad. Y que se germinan con una facilidad. Sí. ¿Verdad? Sí, así. Bueno, ahorita el proyecto que tenemos, te comentaba antes del programa que tenemos un grupo de trabajo con los estudiantes que se llama Green Tech. Y ahora ellos están apoyando una iniciativa, estamos creando un vivero ahí en el TEC de Saltillo. Qué padre. Entonces digo, independiente de las carreras, los chicos se apasionan por esos temas y tienen bellotas también, tienen ya encinitos. También colectaron bellotas del encino siempre verde. No tienen muchos arbolitos, no te sé decir, serán unos entre 100 y 150 encinos verdes. Entonces, la meta es producir entre 2,000 y 3,000 arbolitos ahí en el tecnológico. Entrarle entonces a las demás especies de una vez. Sí, hay más especies aquí. ¿Sí ubicas el palo verde? Sí, claro. Porque ese es de la región. Sí. Donde yo he visto es en la antigua carretera Arteaga, lo que es Valdés Sánchez. Cuando ya vas a llegar al Flores Tapia, hay una cantidad de industria ahí. Pasando los terrenos de la feria, el toreo. En esas mallas ciclónicas están pero nadie los voltea a ver, solitos, nadie los riega. Están muy flacos, por decir, están cuidados, pero la flor amarilla muy bonita. El peligro, el tema es que tienen espinas muy grandes. Espinotas, o sea, hay que tener cuidado con eso. Yo tuve uno de esos en la casa, hombre, inmenso. Sí. Inmenso. Bueno, ya cuando están muy altos ya no tienes problema porque las espinas son muy altas también. Sí. Igual que el mezquite. Y le tomé también foto así como la flor como caía, así muy bonita, amarilla, llena de abejas. Sí, atraen muchos polinizadores. Ese también lo metimos en el programa de reproducción que la narro. Metimos el cercis, el ojo de venado, el colorín. Fíjate, sí. Ahorita que dices de los alumnos, yo cuando daba clases de biología en una preparatoria, colecté como 10 kilos de semilla de colorín y los puse a los alumnos a hacer germinación de colorín. Hicimos pruebas en diferentes tipos de suelo muy calcáreo, suelo de ahí de grava, suelo de todo, para ver la viabilidad de la germinación. Y también lo hicimos con la tecoma. La tecoma fue la única especie que germinó en cualquier tipo de suelo. Wow. Hasta de ahí de grava, de esa piedra que usan para impresionante. Ahí germinó la tecoma. Qué impresionante. Impresionante. Acabo de ver el colorín ahí en la narro con el ingeniero Sergio Braham, que le agradezco porque él nos apoyó con una reforestación. Mi última reforestación que le hicimos ahora con este último semestre de chicos. Una reforestación muy controlada porque es en el área de la Narro, en el bosque de la Narro. Ya están reemplazando el Pinus alepensis, ya lo están reemplazando por pino sembroides. Sí. Entonces el ingeniero Sergio Braham tiene una cantidad de esos que mencionas. El colorín lo tiene y tiene una cantidad. Una semilla roja. Roja muy bonita. Sí, que hay que lijarla para... Exactamente. Necesita escarificación, ¿verdad? Para que pueda germinar. Sí. Así es. Y déjenme ahorita que estoy aquí en la plática bien a gusto, porque el tema es un tema estupendísimo, increíble, estamos todos aquí anonadados. Quiero compartirles que aquí en el Museo de las Aves de México tenemos una tienda de souvenirs con muchísimos artículos, playeras, gorras, sombreros, pines, de todo. Y tenemos estas muy bonitas gorras, miren, para cuando vayan
pues a pajarear, a pasear. Yo sí les recomiendo, yo que soy muy de gorras, están súper bonitas, son de 220, pues tenemos de diferentes colores, de diferentes especies. Miren, guacamaya, tucán, pico de canoa. Wow. Y pues los invitamos a que se den una vuelta a nuestra tiendita. Pueden venir directo a la tienda, pueden ver que tenemos playeras. En otras próximas entrevistas vamos a ir compartiendo otros productos que tenemos, los gorros, los tarros, las tazas, muchas cosas muy bonitas. Si ustedes pajarero, afín a las aves o simplemente te gustan las aves, vas a encontrar aquí los artículos afines a las aves, ¿verdad? Excelente. Y por acá una de las preguntas dice, ¿qué son los servicios ecosistémicos y cómo se manifiestan dentro de una ciudad? Sí, bueno, los servicios ecosistémicos tienen una clasificación académica. Hay de soporte, de regulación, culturales, económicos. Entonces los árboles, así sea un solo árbol, ¿verdad? Te da un servicio. Entre los servicios ecosistémicos del arbolado, ¿verdad? Todas las plazas, los bulevares, conocemos la gran mayoría, ¿verdad? Atrapan dióxido de carbono, lo fijan, lo secuestran, lo convierten en biomasa. La biomasa ya es un servicio ecosistémico, es decir, es un servicio de aprovisionamiento porque nos dan un material constructivo, ¿verdad? Se puede utilizar las ramas, las varas, los troncos, la leña, las hojas, ¿verdad? Ese es un servicio ecosistémico. Liberan oxígeno, que es fundamental para nosotros. Intervienen en el ciclo del agua. Esos son servicios de regulación. En el ciclo del agua son muy importantes porque frenan la velocidad de la precipitación pluvial. Si nosotros tenemos muchos árboles, la lluvia tiene que mojar todo el dosel, ¿verdad? Entonces se va mojado todo el dosel y como tienes en la parte baja, esperas también tener arbustos y luego tener una vegetación más pequeñita, ¿verdad? Todo eso es una gran esponja que está seca y se tiene que mojar primero para que el agua toque el suelo y luego empiece la escorrentía. Claro. Entonces, como el suelo también tiene raíces, es más permeable. Entonces, el agua se empieza a permeabilizar. Entonces, un servicio de regulación es el servicio hidrológico, es decir, intervienen en la frenada de la escorrentía, en la infiltración del agua, en el ciclo del agua es muy importante. Ahora, algo que nosotros casi no vemos y no pensamos es en la humedad ambiental. En los estudios que hemos hecho, el más reciente que hizo mi esposa, ella trabajó con microavispas para control biológico. Estas avispitas parasitan insectos plaga, parasitan los huevos de las orugas plaga y miden menos de 1 milímetro. Entonces, como son muy pequeñitos, se deshidratan muy rápido. Su relación superficie-volumen es muy alta. Entonces, tienen mucha superficie y se deshidratan. Entonces, traíamos unos higrómetros, ¿verdad? Esos aparatos para medir la humedad. Saltillo puede tener humedad 0 prácticamente. O sea, el aparato no te mide nada. Eso no es agradable para nosotros. Se te resecan las mucosas, se te reseca la piel. Puedes ser más susceptible a ciertas enfermedades. Los árboles transpiran. Entonces, en la intervención en el ciclo del agua, una zona muy arbolada tiene más humedad. Eso es más agradable para nosotros. Entonces, ese es un servicio ambiental que no vemos. Al parecer, el servicio ecosistémico más ignorado, pues, es el de la regulación térmica. ¿Por qué el de la regulación térmica? Porque la gente dice, en este solazo, en esta ola de calor, ¿verdad? Que estamos a 38 grados en Saltillo. Claro, en Monterrey están a 45, 48. Quisieran la sombra de un árbol. Bueno, el árbol te reduce la temperatura por la sombra. Son 3 efectos, ¿sí? Te da sombra. Hay un efecto de reflexión de la radiación. A eso se le llama albedo. Lo que pega y se rebota. Hay unos objetos que atrapan. Por ejemplo, el asfalto atrapa la mayor parte de la energía, la atrapa el asfalto y se calienta. Los árboles rebotan la mayor parte de la energía solar. Los techos blancos rebotan más, ¿eh? Son más efectivos en rebotar la radiación. Un techo blanco que el árbol, pero el techo no respira. Exacto. Los árboles entonces tienen un tercer factor que es la evapotranspiración. Entonces sí quisiera que me permitieras un par de minutitos para explicar esto. Cuando nosotros tenemos mucho calor, los mamíferos
Nosotros sudamos. Claro. En nuestros poros de nuestra piel estamos levantando gotitas minúsculas de sudor. Estas moléculas de agua necesitan una cantidad de energía para pasar de líquido a gas. Están pegadas en una red, ¿verdad? De molecular. Entonces necesitan 520 kilocalorías por mol para que esas moléculas se despeguen y se suelten de manera individual y se evaporen. Entonces, por cada mol te quitan 520 kilocalorías, entonces tú sudas y te refrescas. Entonces tú estás sudando y te estás con el ventilador, por eso ponemos los ventiladores. Entonces los árboles transpiran y se refrescan. De hecho, están bajando la temperatura. No es como un techo de una casa blanco, no transpira, nada más está rebotando. Pero los árboles de hecho están bajando la temperatura porque es un proceso biofísico en donde las moléculas de agua las tienes que desprender. Para desprenderlas le quitas temperatura al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes una fase líquida, la pasas a vapor y enfrías. Entonces, es un proceso de enfriamiento activo. La evapotranspiración es un proceso activo de refrigeración. Para que no se nos olvide esto, los perros no sudan, tienen un pelaje cerrado. ¿Cómo se refrigeran los perros? Sacan la lengua y están jadeando. Y entonces están goteando saliva y entonces ahí están rápidamente, muy activamente están enfriando la lengua que está muy irrigada. Entonces con la lengua están refrigerando todo su sistema circulatorio. Entonces es la sombra, la reflexión que es el albedo y la evapotranspiración. Y en la evapotranspiración los árboles humedecen. Entonces en bosques muy grandes, por ejemplo en el Amazonas, el 40% de las nubes está formado por la transpiración del bosque. Eso en un bosque muy grande, muy cerrado, las nubes no llegan. Las nubes las producen, el bosque las produce. Porque es el ciclo del agua. Claro. ¿Verdad? Entonces es importantísimo. Dicen que los árboles atraen las nubes. Atraen las nubes, se dice, pero más bien las generan. Exacto. Al transpirar tú no ves el agua, pero se está subiendo y luego con la temperatura se condensan. Ese se atraen más bien es que las están generando. Entonces necesitamos cambiar ese concepto. Son una cantidad de servicios ambientales que no vemos. Te comentaba, si tú estás en una calle aquí del centro y tuviera la posibilidad de tener una franja de árboles, te reduce el ruido, te reduce el polvo, te reduce el ozono, ¿verdad? Porque lo atrapan los árboles, te reducen los compuestos orgánicos volátiles. Muchos beneficios. En La Cañada tenemos muchos árboles. Es una colonia muy arbolada. Nos genera paz, claro. Emocionalmente mucha tranquilidad. Claro. Sales a caminar con, no sé, te da felicidad porque hay árboles, porque se ve bonito, porque hay sombra, porque refrescan. Llueve un día en verano y te refresca mucho. Mucho más fresco. Mucho más fresco. Que una zona sin árboles. Es de las pocas colonias en Saltillo que yo al menos que llevo ahí como unos 5 años haciendo el monitoreo de especies de aves, pues ya llevamos más de 120 especies de aves. Wow. Entonces, y son muchas aves que no tienen otras colonias porque no tienen árboles. Sí. Yo platico con amigos, oye, ¿por qué para tu casa? Me dicen, ¿por qué para tu casa así se ve? Y es una amiga que vive en el centro y dice, pues es que aquí en el centro no hay ni un árbol. Exactamente. Ni los chileros llegan. Exactamente. Aves que ya están acostumbradas hasta anidar en huecos de blogs y techos, ni siquiera se acercan porque no hay ni un árbol. Yo allá llegan todo, cardenales, a mi jardín. Así es. Llegan les acabo de tomar los cardenales rojos tomando agua en el jardín, los capulineros, las pirangas, muchas aves que nunca vas a ver en una zona de acá, pero porque no tienen árboles. No hay arbolado. No hay arbolado. Bueno, ahorita que nos mandaba saludos Daniel Garza Tobón, pues él creo que se cambió a Monterrey a vivir, pero él tiene su casa aquí en San Alberto, que era una huerta de nogales, ¿verdad? Sí. Entonces son algunas conceptos de fraccionamientos muy bonitos, ¿verdad? Donde vamos a poner las casas adentro de la huerta. No tumbemos la huerta porque estamos viendo en el norte de Saltillo que están dejando morir los nogales para el cambio del uso del suelo. Ya que se mueran, pues, oigas que se murieron. Pues es lo que hicieron en la nogalera, los dejaban morir. Sí. ¿Cómo estaba de nogales ahí? Sí. Cuando empezó la plaza comercial, los dejaban morir.
Bueno, hubo Ya hay un acuerdo, sí, ¿verdad? ya se están reponiendo por árboles, Sí. pero pues los dejaron morir. Es un hecho de que los dejaron morir. Sí. Ahorita se están reemplazando por otros árboles, pero de que los dejaron morir, pues Sí. los dejaron morir. Sí, Porque eran entonces, pero árboles sí ya hay grandes. pocas colonias con arbolado denso, Ujú. ¿verdad? Sí. Sí, son muy pocas, Muy muy pocas, pocas. sí. Entonces sí andamos debajo del 50% de la recomendación de áreas verdes por habitante, metros cuadrados. Dice por acá Edna Rodríguez, saludos Carlos Loyola y Aldo, muy interesante la plática. Saludos Edna, también miembro del Club de Observadores de Aves. Saludos. Y bueno, ya para casi finalizar, ¿cómo imaginan las ciudades del futuro si se integraran correctamente los servicios ecosistémicos? Sí. Si tuviéramos incluso una ciudad que ya está como está, lo ideal sería pensar en lo que es la infraestructura de la ciudad tradicional, que es la infraestructura gris. Okay. Encima de esa capa, hacer las modificaciones necesarias para poner infraestructura verde, todo lo que es el arbolado, los arbustos, las malezas incluso, ¿verdad? Sí. Y luego permitir el ciclo del agua, un ciclo del agua natural, la infraestructura azul. Porque te decía que nosotros tenemos entre más de 110, no sé si más de 120 kilómetros de arroyos, recuperar esos arroyos, que ya no sean basureros, que ya no sean muladares. Y que no sean acarreadores de aguas negras. De aguas negras, que sean limpios, sí. ¿Verdad? Sí se puede. Sí, claro que costaría una cantidad de esfuerzo. Entonces, una ciudad con servicios ecosistémicos debiera pensarse como un ecosistema urbano vivo, dinámico, real, ¿verdad? Con más arbolado, con más áreas de infiltración, que los ciudadanos nos comprometemos a no sellar todo el suelo. Yo les comento a mis estudiantes que las personas, conforme van teniendo más recursos, quieren sellar toda su casa. Ya no quieren un patio con suelo, ya no quieren plantas, ya no quieren hojas, ya no quieren un árbol afuera. El fraccionamiento a lo mejor les dejó una franja para césped y una franja donde cabía un árbol. Ya no quieren eso porque crece maleza, no quieren regar, no quieren las hojas. Pero necesitamos que el suelo respire, claro, que el suelo infiltre agua. Si todos en nuestra casa, digamos que en nuestra casa vamos a poner un terreno estándar de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Si en ese terreno tú tuvieras 5%, es decir, 10 metros lineales, ¿verdad? 10 metros cuadrados, pero acomodados, quizás una franja atrás de tu casa, una franja al frente, que no lo selles, que dejes el suelo, que tengas tus plantas incluso nada más arbustivas, pero que captes agua. Exacto. Que captes agua. Nosotros en la colonia, es una colonia relativamente nueva, llueve y pasa el agua porque el suelo es impermeable, no hay vegetación. Y todas las casas que se están construyendo ponen cemento. Todos quieren poner mosaico. Entonces sí necesitamos tener en nuestras casas una pequeña franja donde respire. Ahora se han concebido, por ejemplo, avenidas con adocreto, es decir, son pedacitos de adoquines, pero que tienen cuadritos conectados al suelo. Ahí puede crecer maleza, no importa que crezca, lo que crezca, ¿ves? Entonces, pero está respirando. Yo tengo en los cajetes de los árboles, que es nativa, la huenotera especiosa, es una herbácea de unas floresotas rosas así, y todos los vecinos me preguntan, ¿dónde la compraste? ¿La compraste en Home Depot? Les digo, no, es nativa. Y el año pasado quedó en la cañada, que -4, quedó intacta la planta. ¡Wow! Intacta. ¿Por qué es nativa? Es nativa. Claro. Dice por acá Raúl Torres Castillo, excelente plática. Saludos Raúl, que también es miembro del Club de Observadores. Patricia Gameros, muy interesante, aprendimos mucho, gracias por compartir. Saludos, Pati, también del Club de Observadores. Y desde luego tenemos un mensaje de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi. Gracias, doctor, por tan interesante plática, importante el cuidado de los árboles. Saludos. Le manda saludos nuestra directora. Saludos. La licenciada Sofía. Y bueno, ya Carlos, para cerrar, ¿qué mensaje nos compartes? ¿Qué acción recomendarías a cualquier persona, a cualquier ciudadano
para ayudar en su ciudad a que respire mejor? Claro, creo primero que necesitamos mantener el optimismo. No debemos de vencernos, no debemos de dejarnos abatir, ¿verdad? Por malas noticias, por malos augurios. Solo existe el presente, pero en el presente nosotros podemos construir un mejor futuro. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, el municipio tiene más responsabilidad, el gobierno estatal tiene más, la federación tiene más. Entonces, hablemos con nuestros diputados, con nuestros regidores, con el alcalde, organicémonos en clubes, vengan al Museo de las Aves, a los recorridos de observación de aves, conozcan a las organizaciones como el Colegio de Biólogos, como Profauna, como Saltillo Ecológico, como Amigos de la Sierra. Creen su propio club, busquen asesoría, pidámosle, a los regidores, a los diputados, al alcalde, que hagan planes estructurados, planificados. Tenemos un INPLAN, informémonos qué está haciendo el INPLAN, qué ha hecho el INPLAN, qué puede hacer el INPLAN, qué podemos hacer con el INPLAN, ¿verdad? Hay más organizaciones, está la Asociación Mexicana de Urbanistas, que también están tratando de hacer cosas. Hay que integrar más cosas. Incluso están los Boy Scouts. Malú, creo que está, Malú de León está en Boy Scouts. Árboles urbanos de Saltillo. Árboles también. Urbanos. Hay mucha gente que quiere, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos tener confianza, tener más esperanza, tener más fe en nosotros mismos. Crecer el capital social. Crecer el capital social significa esos lazos, ¿verdad? De amistad, esos lazos de confianza, construir proyectos específicos, no cejar, no dejarse vencer, y así sea nada más plantar un árbol, plantémoslo bien, ¿verdad? Lo ideal es plantar una gran diversidad, imitar la naturaleza con una biodiversidad tipo un bosque, pero si no podemos, hagamos el esfuerzo que podamos en nuestro pequeño espacio, en la plaza que nos queda cerca, en una plaza de la ciudad. Jardines para polinizadores también. También. Aquí en el Museo de las Aves tenemos nuestro jardín para polinizadores. Cuando nos visiten lo van a encontrar al centro del jardín con especies nativas para colibríes, para abejorros, para abejas. También es una manera, una alternativa si no tienen espacio para a lo mejor un árbol. Pongan herbáceas nativas ahí hasta en macetas se puede. Claro. Si viven en un departamento en macetas. Se puede. En un balcón. Nos faltó hablar de los techos verdes también. En los techos, ¿no? A una franja del techo se puede. ¿Verdad? Sí, y tenemos muchas escuelas. Las escuelas tienen grandes patios, grandes corredores. Y si vamos con los niños van a estar felices de que plantemos con ellos. Yo me acuerdo cuando daba clases en una prepa, a través de la SEMA, conseguimos mucha lantana. Sí. Hicimos un jardín para polinizadores en forma de mariposa. Y qué bonito. Crecieron así las lantanas, preciosas. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hay mucho que hacer. Sí, no. Hay mucho que hacer. Necesitamos desde casa, colectar semillas, sembrarlas de los nativos. Sí. También hay un grupo de intercambio de semillas en Facebook aquí en Saltillo, ¿verdad? Hay muchas cosas. Todo cuenta. Todo suma. Entonces, más que descalificar y más que buscar desacuerdos, pues vayamos viendo en qué estamos de acuerdo, ¿verdad? Y participar. La idea es participar. Pues sí. Pues con esto, Carlos, un tema súper, que tú sabes que podemos estar aquí horas y no terminamos, un tema súper interesante, con muchas dudas, con muchas inquietudes y con muchas enseñanzas para muchas personas y ciudadanos, ¿verdad? Y pues bueno, pues vamos finalizando. Carlos, doctor Juan Carlos Loyola Licea, un reconocimiento de parte del Museo de las Aves de México, de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, de todo el personal. Muchas gracias. En agradecimiento por compartirnos este tema y desde luego un pequeño obsequio, una bonita taza del gorrión doméstico. Es el de Wharton. No. Ese es el doméstico. Pácer doméstico. Pácer doméstico, el que conocemos como chilero. Que anda en toda la ciudad, en los parques, comiendo ahí. En los restaurantes al aire libre. Y que se meten en galerías y todo. ¿Verdad? Es una muestra de agradecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste. ¿Algún contacto, algo que nos quieras compartir?
adelante antes de finalizar. Sí, bueno, pues un agradecimiento para ti, Aldo, para el Museo de las Aves por tenerme aquí, ponerme a la orden de todos ustedes que nos han estado viendo o que verán este programa diferido. Yo estoy en el TEC de Saltillo y en Facebook me encuentran como Carlos Loyola y con muchísimo gusto pues pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea para preguntas o para acciones en campo, en las plazas, en los bulevares. Con mucho gusto estoy a la orden. Pues muchísimas gracias nuevamente, agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, sus comentarios, sus dudas, sus saludos. Les agradecemos de corazón en este inicio de ediciones de Voces por la Biodiversidad. Nuevamente yo agradecerle a todas las personas que trabajan para llevar a cabo estas ediciones, área científica, mi compañera que se encuentra aquí, Alondra, de audiovisual, nuestra directora, el patronato, todo, y desde luego mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro fundador, don Aldegundo Garza de León. Le mandamos un fuerte abrazo y pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben que los esperamos aquí en el Museo de las Aves de México con las salas abiertas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.